pues la idea es que en este centenario de la Constitución nos platique un poco, primero, a manera de explicación, cuáles son como los principales derechos, garantías que incluye y que pues son de beneficio o uso o aplicación cotidiana en nuestra ciudad, en nuestras familias, en cada persona. Con mucho gusto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene 9 títulos, 10 capítulos, 5 secciones y 136 artículos. Los primeros 29 artículos se denominan de los derechos humanos y sus garantías. Y el artículo primero nos señala que todas las personas en México tienen todos los derechos. ¿Cuáles? Pues educación, libertad de tránsito, libertad de ideas, libertad de expresión, asociación política, derecho de petición, el derecho a la información. Entonces todos estos derechos se utilizan. Una de las características que señala el artículo primero es que los derechos son universales, inalienables, imprescriptibles, indivisibles, pero que también los derechos tienen una característica que es la indivisibilidad e interdependencia. Esto es, todos los derechos se usan a la vez. Por ejemplo, yo si quiero trasladarme de un lugar a otro y voy platicando, pues ahí hay libertad de expresión, de manifestación de ideas y de tránsito. Entonces los derechos van a la vez de alguna manera interrelacionados. Si nos platica un poco, hace 100 años cuando se crea, nos menciona ya cuántos artículos tiene y demás, pero ¿cuántas enmiendas se han hecho? ¿Cuántos cambios? ¿Quién ha sido el presidente o el periodo en el que se han aplicado más? Si esto es bueno o malo, porque se compara mucho, por ejemplo, con Estados Unidos, que ha tenido muy pocos movimientos. Así es, la Constitución de Estados Unidos es del 17 de septiembre de 1787, al día de hoy tiene 27 enmiendas y son solamente 7 artículos. La Constitución de México de 1917 tiene 136 artículos, se han modificado 114 al día de hoy en lo que son 674 ocasiones, más fe de ratas, modificaciones a los artículos transitorios y aclaraciones, nos da un total de más de 1,200 reformas. En el actual régimen es donde más se han modificado artículos, más de 100 ocasiones, y podríamos decir que hay reformas muy positivas y hay reformas que en mi opinión no son tan positivas. Por ejemplo, dentro de las reformas positivas tenemos que el artículo tercero con relación al 31 se amplía la cobertura de educación básica al bachillerato, o por ejemplo el 17 de octubre de 1953 que se modifica el artículo 34 para reconocer que las mujeres tienen derechos políticos, derecho de votar, ser votadas y demás. Y también me parece que hay en algunos casos retrocesos, por ejemplo, lo que es la privatización del ejido, de las comunidades originarias, de las propiedades de los virráricas, de los centrales, tzotziltes, tojolabales, chamula, lacandones, mames, otomís y demás grupos originarios de México, y que lo que es propiedad de la nación también se esté privatizando y mandando a manos extranjeras. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que esos son retrocesos, pero sobre todo traiciones al pacto de la Revolución Mexicana. Y aspectos positivos que se hayan reformado, nuevos garantías o derechos que se tengan. ¿Cómo no? La Constitución de México es un documento maravilloso. ¿Por qué? Porque si usted analiza el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 o la Comisión Americana de los Derechos Humanos de 1969, nuestra Constitución consagra más derechos. Y dentro de los últimos que usted dice, bueno, se cambió garantías individuales por derechos humanos. Se amplía el espectro de que antes decía que la Constitución otorgaba derechos, ahora se reconocen derechos de los humanos, de las personas, y además hay una protección internacional. El derecho a la información, el habeas data, los derechos políticos, por ejemplo, la equidad política de las mujeres, que también es un avance importante. El tema, por ejemplo, de que el señor gobernador del estado, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, acaba de plantear la supresión del fuero, o ahora con el tema de la crisis económica, acaba de mandar una iniciativa en el sentido que ya no se les dé dinero a los partidos políticos, que ya no se financie por parte del Estado a los partidos políticos. En fin, hay cosas muy positivas también. ¿Y hasta dónde, en su opinión, su experiencia, incluso como docente, los ciudadanos conocemos o desconocemos pues nuestra Carta Magna? Lamentablemente la conocemos muy poco. De hecho, a mí me gusta hacer una encuesta a todos mis cursos
y es el ejercicio que vamos a hacer aquí con los muchachos. Yo les pregunto, compañeros, levanten la mano los que tienen más de 18 años, por favor. Muchas gracias. Ahora, levanten la mano de igual forma los que ya leyeron completamente la Constitución de México. Ese es el nivel. Por eso venimos a la universidad, para formar gente, para formar ciudadanos. Y por eso es importante una universidad como la Benemérita Universidad de Guadalajara, una universidad del pueblo para todos. Porque el artículo 3 nos señala que la educación en México tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, en la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, y con el respeto a los derechos de las personas. Por eso es importante esta institución. Justamente ahorita la coyuntura de este centenario no sería el momento propicio para hacer una difusión amplia, y si ha faltado a su juicio a nivel federal e incluso local, que esto pues en spots o en diversas actividades pues se haga en redes sociales ahora también. Así es. De hecho, uno de mis sueños, que lo compartí en el comité del centenario de la Constitución, es que cada compañero, cada ciudadano, cada hogar en Jalisco y en México tengan su Constitución y que tengamos pláticas sobre la Constitución, así como se reúnen a ver partidos de fútbol o telenovelas, eso, que se reúnan a comentar sus derechos. ¿Hasta dónde esta ignorancia, desconocimiento, pues hace que no se exijan esos derechos? Efectivamente. A mí la otra vez un compañero aquí me dice, oiga maestro, yo tengo derecho de expresarme. Le digo, sí compañero, tiene su derecho, pero ahora dígame cuál es su fundamento jurídico, dígame en qué artículo de la Constitución se le consagra ese derecho. Y no supo decirme. Entonces sí es grave que incluso sepamos qué derechos tenemos, pero que no sepamos defenderlos. Y esa es parte también de la carrera de Derecho, por eso es tan importante. En este sexenio se ha hecho mucho énfasis al tema de reformas estructurales. ¿Usted lo ve como, justamente ya lo mencionaba un poco, pero me gustaría que lo detallara un poco más? ¿Qué artículos se reformaron? Se habla de 11 reformas. ¿Cuáles pueden ser buenas y cuáles, pues sí, son retrocesos? Todos los intentos de reformas son positivos. Sin embargo, en la implementación no es así. Por ejemplo, una es la educativa, otra es la energética, otra es la de comunicaciones, transportes, lo que viene a ser la reforma penal, del nuevo sistema penal, la forma, digamos, estructural de la administración pública, entre otras. Por ejemplo, la reforma educativa, artículo 3 de la Constitución, donde se dice a los maestros, los vamos a evaluar a los profesores para pagarles más. Y los profesores dicen, no, yo no quiero que me evalúen. ¿Por qué? Porque si repruebo, me quita mi plaza. No, lo voy a evaluar para que se mejore. Y si no mejora, bueno, sigue usted con su plaza, pero si aprueba los exámenes, podrá tener mejor remuneración. Entonces ahí hay resistencias incluso de los mismos maestros o de los alumnos. Yo, por ejemplo, a mis alumnos los pongo a leer, les digo, miren, tenemos mucho material que estamos haciendo conmemorativo de la Constitución. Tienen que leer. Oiga, maestro, ¿y hay que leer todo? Pues si se puede más, mejor. Entonces los muchachos dicen, oiga, es que usted nos pone a leer. Pues claro, a eso venimos a la universidad. Y entre más lean, van a ser mejores alumnos, mejores ciudadanos. Bueno, entonces nos platica un poco las principales actividades que se van a desarrollar aquí en Jalisco, en la ciudad, a propósito del centenario. Con mucho gusto. Tenemos muchas actividades. Ya les decía a los muchachos que el 6 de febrero tenemos a las 12 horas en el Teatro Degollado, se van a celebrar en Jalisco los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay un concurso de ensayo, muchachos, un concurso donde se invita a todos los jóvenes para participar en un ensayo. De hecho, ya les estaba platicando de hacer un trabajo de algún tema de la Constitución, de los 136 artículos o cualquier otro tema. De igual forma, estamos haciendo seminarios sobre la Constitución, estamos invitando doctores y gente de primer nivel, catedráticos muy buenos para seminarios, uno de la Constitución Federal y otro de la Constitución de Jalisco. Igualmente, el concurso va en ese sentido. Y estamos difundiendo toda esta obra. En este momento tenemos más de 11 publicaciones en el Instituto Prisciliano Sánchez, que la idea es, si nos invitan en municipios, en universidades, a donde nos inviten, vamos a ir a presentar esta obra y vamos a obsequiar también documentos. ¿Cuántos ejemplares primero? Nosotros estamos editando entre 100 y 300 de cada uno, son poquitos porque, pues, por cuestión presupuestal, pero una de las ideas es ver si se editan más o también en discos electrónicos, pero todos
Todos pueden ir a consultarlos en forma gratuita al Instituto Prisciliano Sánchez, el día que quieran. Juan Álvarez 2440, está abierto de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y es gratis, totalmente gratis. Que nos platicara, digamos, en qué pueden participar en estas actividades los ciudadanos, más allá de en foros que a lo mejor son lo más para especialistas o iniciados. No, nosotros estamos promoviendo que cualquier ciudadano, cualquier propuesta para mejorar la Constitución, iniciativa y demás, nos la pueda hacer llegar y trabajarla, o que, por ejemplo, si un ciudadano dice, oiga, a mí me gustaría tener los derechos estos, oiga, que se modifique tal artículo, nosotros estamos haciendo talleres con ciudadanos para que nos hagan propuestas, para incluso si hay grupos de ciudadanos que digan, oiga, denos un curso, taller de la Constitución, como usted decía muy bien, ¿de qué se trata? Para cualquier tipo de persona. Entonces también tenemos esa capacidad de ir a dar cursos a quien sea, quien nos lo solicite, de la Constitución, para hacer iniciativas, derecho de petición. Hay muchas cosas que los ciudadanos a veces no saben cómo redactar el derecho de petición, cómo pedir algo, entonces nosotros podemos dar esos talleres con mucho gusto. Y por último, en lo personal, ¿cuál ha sido, digamos, habla de que la Carta Magna pues es un documento valioso, fabuloso incluso, a nivel personal, cómo se acercó a su conocimiento, por qué se ha especializado en su estudio, y también preguntarle en lo personal si en su mano estuviera de su decisión hacer una propuesta nueva. Ya la tenemos. Pues nos platica un poco. Con mucho gusto. Bueno, yo amo a México gracias a mi mamá y a mi papá. Mi papá fue magistrado, fue catedrático de esta universidad, y ellos todos los días hablaban de la Constitución y de que por qué México estaba atrasado, por qué somos un país pobre y de miserables, y por qué no se cumple la ley, por qué no se cumple la Constitución. Entonces, para mí siempre me quedó en la mente cómo México puede mejorar haciendo buenos ciudadanos, buenas personas, y a partir de ahí desarrollarnos. Acabamos de presentar en la FIL un libro de una nueva propuesta de una Constitución para México, que la ponemos a sus órdenes y que precisamente es parte del debate que estamos armando. Si nos platica 2 o 3 de esas ideas. Con mucho gusto. Por ejemplo, yo digo que los ciudadanos, por ejemplo, los jóvenes, a los 18 años son ciudadanos. Antes decían inscribirse y no morirse de recibirse aquí en la facultad. Aquí nace uno joven, un niño, se hace joven, cumple 18 años y ya es ciudadano, pero sabe historia de México, conoce su Constitución, conoce sus derechos. Entonces, una de las propuestas que yo hago es que se haga el examen de ciudadanía en México. Que si alguien quiere ser ciudadano, tiene que hacer un examen y tiene que hacer un servicio al país. ¿De qué? Pues reforestando, limpiando el país, algún servicio para México, lo que sea. ¿Para qué? Para que se cobre conciencia de que hay que servirle al país, ¿verdad? Entonces esa es una de las propuestas, un tribunal constitucional a nivel federal, un tribunal constitucional a nivel Jalisco, son entre otras propuestas, que la economía la manejemos los mexicanos, no los extranjeros. Aquí hay talento, aquí hay gente muy valiosa, muy brillante, y entonces vincular más la universidad con el sector empresarial, con el sector social, fomentar el talento de los jóvenes, que los jóvenes todos tengan escuela, deporte, y que no se metan a los crímenes, al narcotráfico ni demás. Captar a todos los jóvenes y ponerlos a trabajar. Por último, preguntarle, es como una frase común decir que la Carta Magna pues, coincide muchos de que es un conjunto de leyes fabuloso que les da muchas garantías al ciudadano, pero el único problema es que no se aplican o no se respetan. ¿Usted coincide con eso? Bueno, no del todo. Es como decir, la Universidad de Guadalajara, esta institución es maravillosa, pero tenemos que venir los maestros a trabajar. Y aquí están los muchachos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Efectiva, el artículo 3º, efectiva la educación. Pero para eso es tarea de todos los días, por eso es piensa y trabaja. Igual es la Constitución. Decía un autor, el derecho debe ser como cuando uno va a comer. No tiene uno el derecho de comer si no trabaja. No podemos tener derechos constitucionales si no luchamos por ellos, si no trabajamos por ellos. Esa es la Constitución. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Yo quisiera preguntarle a un estudiante varón y una mujer si nos da una opinión sobre el mismo tema. ¿Quién se anota? Nomás uno. Muy breve, muy breve. No cuento para calificación, ¿no? No, sí cuenta, truenos. ¿Me das tu nombre y tu edad? Sí. Mi nombre es Regina González,
Tengo 19 años. Pues tal cual, a mí me gustaría que nos platicaras tu opinión sobre la Constitución, que conoces, si la consideras como un buen conjunto de leyes, por ejemplo, como ya le preguntaba al maestro, en comparación con otros países. ¿Qué te parece incluso ahora el centenario de esta promulgación? Pues realmente creo que es algo que nos rige día con día, y como lo comentaba el profesor anteriormente, que podemos tener conocimiento de él y decir, sí, tenemos el derecho a tener una familia, a comer, a la educación, pero realmente no sabemos exigirlos ni el decir, es que en el artículo tal, o sea, decir qué número de artículos nos los indica, qué obligaciones también nos exige, porque no solo es pedir las cosas, también es cumplir nuestras obligaciones. Y como mencionaba el profesor, pues concuerdo en que uno tiene que trabajar para ganarse las cosas, entonces es nuestra obligación y es algo que debemos de hacer día con día, tratar de conocer más la Constitución y empaparnos de todo lo que nos provee, porque pues es lo que pues, nos defiende como personas. De los derechos que conoces a ti en lo personal, ¿cuál te ha servido o cuál te parece que es de avanzada? Pues el derecho a la educación, estamos en una escuela de gobierno y que realmente es de un alto nivel, o sea, no es fácil estar aquí y que realmente vienes a estudiar y a hacer lo que te corresponde. Entonces, el que el gobierno te pueda proveer de una escuela de esta calidad, pues habla de que pues, se van cumpliendo poco a poco nuestros derechos. ¿Y algo que sepas que ya se haya quitado, algún retroceso que se tenga? Realmente no tengo conocimiento acerca de las reformas, pero pues por ello mismo es importante el actualizarnos y saber qué está pasando, no solo quedarnos con que sí sé que existe y más o menos meter los artículos, sino realmente saber qué está pasando, cuáles se implementan, cuáles se quitan y saber si realmente es un avance o un retroceso, como usted dice. Y por último, si estuvieras aquí enfrente también al Congreso y dijeras, yo quiero hacer una propuesta para modificarla en positivo, ¿cuál sería, si tienes alguna idea? Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que se tiene que quitar el fuero, o sea, todos somos iguales y nadie es más que otro, entonces yo les pediría que pues se quite y realmente se les juzgue por sus actos como a todos nosotros, o sea, todos debemos cumplir, como ya mencioné anteriormente, con nuestras obligaciones. Entonces si estamos haciendo un incumplimiento, pues afrontar las consecuencias de nuestros actos y sería eso. Muchas gracias, señora. Nada. Bravo. Para dar tu nombre y tu edad. Axel Piña, 18 años. Igual que nos platiques un poco cuál es tu idea que tienes de la Carta Magna, me refiero a si la consideras que es buena o que no se aplica. Yo creo que en el momento en el que nacemos tenemos derechos, como sería tener un techo, comida, educación, pero también es importante conocer lo que nos rige. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y pues digamos en tu vida diaria, ¿cuáles son algunas de las garantías que aplicas y que están en la Carta Magna? Sin duda alguna el derecho a la educación, porque una persona que no tiene acceso a la educación tiende a caer en la delincuencia, tiende a no ser un buen ciudadano. Y aunque sea difícil, no es imposible. Tenemos un gran derecho y un sistema que nos permite estudiar siempre y cuando nosotros queramos. ¿Cuál consideras que es como el principal problema de la Constitución en cuanto a que pues, es letra muerta o algo desconocido, o algún tema de las garantías que creas que no se respeta? Sin duda alguna, no es que sea malo, pero yo siento que podemos mejorar la formación cívica y ética que se nos es impartida. Muchas veces creemos que es como, no sé cómo explicarlo, pero realmente necesitamos mejorar bastante en la formación cívica y ética que se nos es impartida tanto en casa y en la escuela. Y en lo personal, ¿tú consideras que eres buen ciudadano? ¿Qué te faltaría para hacerlo? Como hablaba el maestro de este examen para ser buen ciudadano. Conocer más mi historia. De hecho, yo estoy totalmente a favor de la propuesta que es el maestro, porque ser un ciudadano no es una obligación, es un orgullo decir yo soy mexicano, yo me esfuerzo, yo soy un buen ciudadano.
pues tengo que demostrarlo, no simplemente decir, fui a registrarme. Yo pasé una prueba, yo ayudé a reforestar, yo ayudé a una asociación, yo ayudé a los niños, yo ayudé a cualquier persona que necesitara, porque esa es nuestra obligación como ciudadanos, apoyarnos para sobresalir juntos. Y por último, también, si tienes una idea, si en tu mano estuviera hacer algún cambio, ¿qué propuesta harías? ¿Qué mejorarías? Realmente ayudaría más a los jóvenes que están estancados en el mundo de las drogas, de la delincuencia. Si los jóvenes somos el futuro, ¿por qué no ayudar al futuro? Muchas gracias. Bravo. Entonces,